Hola, voy a presentar el estudio Vesalius cardiovascular que representa un reto en el tratamiento de los lípidos antes de la enfermedad cardiovascular. La pregunta pico de este estudio es si el tratamiento intensivo con evolocumab es capaz de reducir la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores en pacientes sin eventos cardiovasculares pero que tienen enfermedad coronaria o cerebral que no se ha manifestado clínicamente con un evento. La intervención es evolocumab a las dosis habituales que conocemos, que son 140 miligramos cada 15 días, y el control es tratamiento placebo, pero el tratamiento estándar del manejo de los lípidos que reciben estos pacientes. Y los objetivos son los clásicos en prevención cardiovascular, son dos objetivos primarios, que son eventos combinados de muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular isquémico. Ese es el objetivo fundamental, que son 3 eventos, y luego hay otro objetivo primario, que son 4 eventos, que es el mismo, añadido también la revascularización urgente guiada por isquemia. Y lo interesante de este estudio es realmente los criterios de inclusión y de exclusión, porque es un escenario diferente a lo que estamos habituados a ver, que son pacientes que ya han tenido un infarto o que ya han tenido un evento clínico como un accidente cerebrovascular, pero son pacientes que tienen alto riesgo de presentarlo y que tienen alguna lesión vascular subclínica. Por tanto, los criterios de exclusión muy importantes son dos, que es el hecho de haber tenido un infarto o un accidente cerebrovascular bien isquémico o hemorrágico. Y los criterios de inclusión fundamentalmente son tener enfermedad coronaria demostrada por alguna prueba de detección de isquemia o por un cateterismo en el que no se realiza revascularización completa. Uno de los puntos de exclusión más frecuentes es la revascularización de una única lesión coronaria. Estos pacientes no entran en el ensayo, pero, por tanto, pacientes con lesiones moderadas o con lesiones multivaso que no se tratan y que el paciente no ha tenido un infarto es uno de los criterios de inclusión más frecuentes. Los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular detectada por pruebas de imagen, o un punto muy interesante que son pacientes diabéticos de alto riesgo, que pueden ser de alto riesgo porque tienen más de 65 años, porque tienen la lesión de algún vaso diana, pero que no han tenido, como os digo, ni un infarto ni un accidente cerebrovascular. Y otro de los puntos de inclusión es tener diabetes de larga duración, que estén en tratamiento con insulina y que no hayan tenido complicaciones macrovasculares, pero sí microvasculares. Y además de estos criterios de inclusión importantes, los pacientes debían cumplir otro criterio más, que es tener más de 65 años, ser fumador activo, tener unos niveles de lípidos marcadamente elevados o tener una diabetes de larga evolución para los pacientes que no cumplían el criterio de diabetes. Los resultados del estudio es que se incluyeron más de 12.000 pacientes, en concreto 2.257 pacientes, solo se excluyeron 4 pacientes una vez realizada la visita de inclusión, y los niveles de LDL basal son 122 miligramos por decilitro. Las características son muy similares a otros ensayos clínicos y hay un subestudio de 2.140 pacientes en los que se realizó un seguimiento de los lípidos, aunque el objetivo no era el control de los lípidos porque eso ya está demostrado. Y el seguimiento medio fue de 4,6 años. Es decir, que estos datos de tanto el tamaño muestral como el seguimiento se hizo con un análisis de un cálculo del tamaño muestral que fue muy preciso para tener potencia estadística suficiente como para excluir o demostrar los objetivos primarios. Entonces, la población incluida fundamentalmente son más del 65% pacientes con enfermedad coronaria que no han tenido un infarto, que pueden ser, como os he dicho, pacientes con angina o con enfermedad coronaria demostrada por pruebas de imágenes, muchos de ellos por cateterismo, y de forma importante el 50% de los pacientes eran diabéticos, un tercio de los pacientes del total tenían enfermedad de diabetes sin enfermedad cardiovascular demostrada y que entraban por el criterio de diabetes de alto riesgo, que os recuerdo que son más de 65 años, insulina o enfermedad microvascular. O sea que realmente es población de muy alto riesgo, pero ninguno con ningún evento clínico. Y lo interesante es que se alcanzó significación estadística de una forma además muy potente en los dos objetivos primarios. Tanto el de 3 eventos como el de 4 eventos se observa una reducción de hasta el 36% en la reducción del objetivo primario. Las curvas se separan muy pronto desde el principio y la reducción de los intervalos de confianza no se solapan, la reducción es muy significativa a favor del tratamiento con evolocumab. Además, en todos los endpoints combinados, como digo, el de 3 y 4 eventos hubo una reducción significativa. Se analiza también la incidencia de mortalidad cardiovascular o infarto de forma conjunta, en el que la reducción es muy significativa, de hasta el 39%. Y además, de forma individual, lo que más se redujo fue la aparición de infarto agudo de miocardio,
en la que la reducción fue muy importante, del 36% a favor del tratamiento de los pacientes que recibieron tratamiento con evolocumab. Hay una tendencia muy significativa también, que no es significativa, perdón, pero una tendencia a la reducción en la mortalidad cardiovascular o de cualquier causa, aunque ahí no hubo significación estadística. Además, en el análisis por subgrupos se ve que los resultados son muy homogéneos para todos los grupos y que no hay diferencia ni interacción en cada uno de los subgrupos especificados. Y por tanto, en la discusión los autores defienden que es la primera vez que se utiliza una estrategia farmacológica intensiva en este escenario clínico, que es muy frecuente y había sido poco estudiado. Los resultados son muy relevantes, coinciden en la evidencia previa de la reducción del LDL, que es del 55%, se ve también en el Vesalius, y que esto se acompaña de una reducción de complicaciones cardiovasculares mayores. Además, el seguimiento es muy bueno, las pérdidas son menos del 0,1%. La reducción de complicaciones cardiovasculares concuerda muy bien con la evidencia previa, tanto asociada al LDL como en pacientes de alto riesgo, y además se observa una reducción muy significativa del infarto agudo de miocardio, pero sobre todo del endpoint combinado, que era el objetivo principal.